minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una noche más, la cuarta noche, ¿verdad, hermano Luis? Donde se ha hablado de la oración, donde el hermano Luis inició 2 noches, ¿verdad? Tuvo seguidas para hablarnos sobre el don y la necesidad de la oración. El pastor nos daba sobre las vidas compartidas, ¿verdad? Vidas comparadas, donde podemos todos ser llamados a ser adoradores, pero cada uno de nosotros decide el camino que en su corazón siente. En esta hora pues toca el inicio de la otra parte, ¿verdad?, de la temática de esta semana de oración, que es el estudio de la palabra. Entonces teníamos lo que era la necesidad de la oración y ahora vamos a comenzar con las 3 noches subsiguientes con lo que es el estudio de la palabra, o la necesidad del estudio de la palabra. En esta hora el tema para compartir, ¿verdad?, tiene por título Una luz en el camino. Una luz en el camino. Bien, mi hermano Luis ya ha orado, pero no me gusta empezar sin yo en lo personal depositarme en las manos de Dios y pues les invito a que cerremos nuestros ojos, ¿verdad? Yo pues en lo personal me gusta arrodillarme, si usted siente bien o que pueda acompañarme. Padre, gracias por permitirme estar en tu presencia. Como siempre dice mi hermano Fran también, es cosa dura estar en tu presencia, pero Padre, te damos gracias porque hasta aquí tu misericordia nos ha ayudado. Ahora te vengo siempre pidiendo 2 cosas, que me hagas expositor de tu palabra y a los que van a escuchar, Señor, receptor de la misma. En el nombre de Jesús, amén. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 226, párrafo 3, dice de esta manera: la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer mejor leo directamente el libro porque yo mismo no sé lo que escribí. A veces uno escribe bien la letra, pero bueno, dice acá: de la misma manera la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Lot y Noé pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Según de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Repito, la venida del esposo ocurrió a la medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Y nos confirman las Escrituras al señalar este tiempo, declara que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Entonces, acá nos presenta un panorama en el cual de un momento a otro comenzará a pintarse o estremecerse, dice, la mayor oscuridad espiritual a esta tierra.
Por eso el tema titulado en esta noche, una luz en el camino. Porque cuando más necesitamos una luz es cuando más oscuro está. Cuando está de día, cuando todo está claro, cuando todo parece que todo lo entendemos, la luz parece insignificante. Pero cuánto los que han vivido en el campo encendían el candil, allá en Nicaragua es en candil, la candela, la vela, cuando ya está cayendo la noche, cuando ya necesita verse un poco más. Entonces, de la misma manera, una luz en el camino. Vamos a entrar en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Y dice de esta manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien a estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día es perfectamente claro y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, de esta manera nosotros entendemos que si viene un momento de oscuridad a esta tierra, la necesidad de una luz, encontrarse una luz en medio del camino o en el camino, cuán valioso es pensarlo de esa manera. Saber de que cuando esté oscuro vamos a tener una luz que nos va a alumbrar. Acá dice que la palabra de Dios es la antorcha y la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos. Porque en el mismo, Segunda de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1, nos dice de esta manera: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces acá nos ubica en un peligro en los días venideros. Decía acá que teníamos la palabra profética más segura, que hacemos bien estar atentos, pero acá nos está diciendo que hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios. Hubo, nos ubica en el pasado, hubo, pero continúa diciendo como habrá. Nos menciona un tiempo en que sucedió, que fue el pasado, hubo, y nos ubica en un tiempo futuro, donde dice como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Con qué objetivo? El versículo 1 del 2 dice que introducirán encubiertamente. Si hay algo que llega encubiertamente es la noche. Usted está viendo el sol, los rayitos de sol, y poco a poco van apagándose uno a uno hasta que queden encubiertamente las tinieblas. Entonces, la obra de Satanás decía acá que de igual manera, dice, los engaños de Satanás, dice, obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Entonces acá nos está diciendo que en el futuro tiempo, no muy lejano, también dice que habrán entre vosotros, o sea, que no es afuera. Ya sabemos de que afuera en el mundo hay mucho engaño, hay tinieblas, hay de todo. Pero acá nos está diciendo que entre vosotros, o sea, que necesitamos una luz más grande para poder distinguir esos peligros de falsos maestros que van a tratar de introducir engaños en el pueblo de Dios. Continúa diciendo encubiertamente, herejías. Herejía es algo, engaños mortíferos. O sea, la herejía es algo mucho más abarcante que un simple chisme o un simple comentario, sino una herejía es algo que va introduciéndose hasta cambiar una verdad en mentira. Dice, ¿y cómo es? Destructora. Y tan destructor será que inducirá a esos maestros y al pueblo, dice, y hasta negarán al Señor que los rescató. Vea qué peligroso.
será tan oscuro que no sabrán en qué creer ni cómo creer, porque no saben distinguirlo. La iniquidad es tan sigilosa, se introduce de una forma tan diabólica, que dice la palabra de Dios y Jesucristo que si es posible, aún podría engañar a los mismos escogidos. Entonces dice el mismo versículo, estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. En la última parte del versículo dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Están enseñando al pueblo falsas teorías, falsas doctrinas, que traerán una herejía, una oscuridad tan grande, que están enseñando al pueblo que sin darse cuenta hacen desconfiar de su Señor y traen destrucción para ellos de manera repentina. Entonces, acá vemos que los peligros en esos días venideros, que son tan grandes, son tan tremendos, que el Señor permite una luz en el camino. Ahora, vamos a ir lo que es el libro de Oseas. Oseas capítulo 4. Como mirábamos ahí, decía que entre nosotros, o entre un pueblo conocedor, era que se iba a levantar esas terribles apostasías. Porque el mundo por naturaleza está perdido. Pero veamos qué dice Oseas. Oseas capítulo 4 y el versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, está hablando del pueblo, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de un pueblo que conoce, pero porque le falta conocimiento, no es que le falta conocer de la palabra, sino que en sus corazones no la están atesorando, sino que más bien dice, por cuanto desechaste. O sea, que conocen la palabra, pero en vez de aceptarla, de vivirla en sus corazones, de vivirla en sus vidas diarias, lo que hacen es desecharla. Por cuanto dice, porque estábamos leyendo en 2 de Pedro, que decía que esos maestros falsos estaban enseñando al pueblo, y que de repente venía destrucción repentina para ellos. Entonces dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, era un pueblo que conocía. Era un pueblo que tenía grandes verdades, pero porque desecharon, dice, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces vemos qué tremendo que dice la palabra del Señor en Éxodo, el segundo mandamiento. No vamos a ir ahí, solo lo menciono. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice que la maldad, 5 y 6, dice que la maldad de los padres es sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrece. Entonces vemos de que acá dice, por cuanto conocieron, se apartan de la doctrina, inducen a sus hijos, también dice, yo me olvidaré de tus hijos. Vemos que qué peligro de uno como sacerdote del hogar, como uno sacerdote de la palabra, dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Sus líderes conocían, pero no lo advirtieron. Y dice que multitudes enteras, en iglesias enteras, dice que en el último tiempo, como sucedió en el pasado, se perderán, porque sus líderes los engañan. Entonces sus hijos también perecen junto con ellos. Está hablando de hijos naturales, ¿verdad? Hijos engendrados, y también hijos espirituales. Y veamos lo que dice el 5. Tropezarás por tanto, estamos leyendo Oseas capítulo 4, versículo 5. Tropezarás por tanto en pleno día, y de noche el profeta tropezará contigo, y a tu madre destruiré. Vemos de que el linaje completo, por así decirlo, es por una herejía, por un engaño, por un desprecio a lo que es correcto. Dice que pueden estar de día y no distinguen. Pueden estar de noche y los profetas tampoco van a distinguir el tiempo, porque les faltó conocimiento y lo despreciaron.
Entonces dice, y a tu madre destruiré también. Vemos qué terrible que también los hijos se rebelan y también traen castigo, digamos, la desobediencia trae consigo una maldición a la familia. Porque los líderes engañan al pueblo, se dedican a engañar al pueblo, y los líderes perecen juntamente con sus hijos espirituales, y la acción de los hijos espirituales también abarca hasta su cimiento, que es la madre, lo máximo que puede aspirar el ser humano a su naturaleza, a su origen, es el vientre de su madre. Entonces nosotros vemos que ese es un peligro presente que presenta en el libro de Oseas. Leíamos en los peligros venideros, que era lo que iba a suceder antes de la venida de Cristo, en segunda de Pedro. Pero decíamos de que hubo maestros en tu tiempo, y lo habrán después entre vosotros. Este es el tiempo que hubo entre ellos. El libro de Oseas nos lo revela. Despreciaron la ley de su Dios, despreciaron todo lo que el Señor mandaba, por tanto el Señor los dice que les permite que sean destruidos. Entonces, ahora, aquí vemos algo importante. Hay una necesidad que nos ubica. Un tiempo futuro, un peligro en el presente. ¿Y qué hacer entonces? ¿Cómo puedo yo estar seguro? ¿Cómo puede el pueblo, la iglesia, estar segura en este tiempo que dice que aparenta estar de día y tropiezan en pleno día? Llega la noche y menos que los profetas van a anunciar el peligro. Entonces, veamos lo que dice Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Es serio el asunto. Y algo muy importante, dice el Señor que sin fe es imposible. No es de que es difícil. Para agradar a Dios usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Para poder agradar a Dios usted tiene que entender la voluntad de Dios. Y eso es fe. La fe es eso. Y dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice en Juan 3:17, creo que dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, ¿cómo vamos a conocer si dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Entonces, decía Jesucristo en San Juan, también 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos que importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, y para conocer a Dios es importante conocer su voluntad. ¿Y cómo conocemos su voluntad? Dice que nadie conoce al Padre sino por medio del Hijo, que vino a testificar de Él. Si Jesucristo dice que mediante las Escrituras es como nosotros conocemos de Él, es ahí donde tenemos que ir. Entonces veamos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces Romanos 10:17 nos explica cómo conocer la voluntad del Señor, cómo conocer la fe, cómo crecer en fe. Dice que la fe únicamente viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces acá nosotros vemos de que la luz es la que nos trae el equilibrio para saber cómo conducirnos, porque yo puedo ir aquí con los ojos cerrados, me puedo estrellar contra las bancas, puedo estrellarme contra el portón si está cerrado, porque yo no voy viendo. La luz es la única que me da el equilibrio. Y veamos qué dice Romanos 10:14, ahí mismo, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces vemos qué urgente es presentar la palabra de Dios. Vemos la importancia, es de que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo van a conocer a Dios? Dice aquí el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero ¿cómo? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la fe viene por el oír
y oír la palabra de Dios, que es conocer a Jesús. ¿Y cómo oirán sin haber quien les explique? Entonces aquí nos está mostrando el problema. El problema no es que no tengan en quién creer, no es de que las personas no quieran creer tampoco. Pero ¿cómo van a creer en alguien que nunca han oído? Pero ¿cómo van a poder oír si no hay quien les predique? Entonces se necesita una luz en el camino. ¿Ok? Entonces veamos lo que dice el 10:13 de Romanos. Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, este tema, mis hermanos, es de salvación. Porque para poder creer en alguien, porque dice acá, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no hay quien, no lo conocen? Tienen que conocer la luz del mundo que vino y que bajó del cielo. Entonces, ¿cómo invocarán? Ahora que entendemos el problema, que entendemos cuál fue el problema en el pasado, cuál va a ser el problema en el futuro, estamos entendiendo que el problema es porque al pueblo le falta conocimiento y que por eso se está perdiendo. Veamos lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4 dice de esta manera: te suplico, ni siquiera es, mira, te voy a dar un consejo, sino que te suplico. O sea, una súplica es cuando usted realmente desea algo, cuando usted sabe que necesita algo. Te suplico encarecidamente, ni siquiera solamente él y la persona, usted y yo, sino que dice delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí nos está advirtiendo de que está un juicio, tanto para los vivos como los que van a morir. Entonces dice el versículo 2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y nos dice aquí, esto es lo importante, nos está diciendo la urgencia del tiempo. Y el versículo 3 dice, pues vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Repetíamos de que iban a venir maestros en el futuro, enseñando engaños, enseñando herejías, y cómo la gente va a poder distinguir, cómo la gente va a poder estar segura. No tanto si no estudia, sino aquí está dando una responsabilidad a que se exhorte, que se predique la palabra. Aquí no es que el mundo, porque el mundo dice que el pueblo se está perdiendo porque le faltó conocimiento. Nos está dando el problema que está el pueblo, que está el mundo. Y dice que se necesita personas que anuncien para que puedan creer en aquel que pueden ser salvos. Entonces dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán, o sea, no es de que no van a querer, sino que no van a poder soportar la sana doctrina, porque ya van a estar tan sumergidos en las tinieblas que la doctrina es como cuando usted está en un lugar oscuro y usted sale afuera y ve el sol. Usted se encandila constantemente, no soporta la luz que le llega a su vida porque estuvo sumergido en más oscuridad, y entre más tiempo está usted en el cuarto oscuro, en el lugar oscuro, donde están las tinieblas, más difícil va a ser poder soportar la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, o sea, todo el mundo va a querer escuchar, todo el mundo va a querer una respuesta. Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. O sea, decía que va a haber necesidad, pero como no soportan la sana doctrina, ahí sí vendrán alguien queriéndole enseñar, pero les enseñará lo que está en su corazón, tanto lo que el pueblo quiere escuchar, o con lo que sus pasiones quieren escuchar, como las pasiones de los maestros.
Porque dice la palabra del Señor, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Para predicar profecía tiene que haber un pueblo que desee escuchar profecía. Y también un instructor que desee hablar de profecía. Porque andarán dos juntos sin estar de acuerdo. No se puede. Entonces continúa diciendo el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, tan terrible va a ser el engaño, tan terrible va a ser que los maestros van a venir con una herejía, con una palabra de pasiones que quiere escuchar el pueblo para calmar sus conciencias, diciendo paz, paz y seguridad. Pero el Señor no los ha llamado a eso, sino a enseñar al pueblo lo que es correcto, porque acá está diciendo el versículo 2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces está diciendo que haga la parte que le corresponde fielmente, porque se van a levantar muchos falsos maestros, hombres conforme a sus pasiones, que van a enseñar fábulas y lo apartarán de la sana doctrina. Y se está viendo, es correcto. Pero acá nosotros vemos algo importante, una luz en los caminos. Esa es la luz que se necesita, alguien que enseñe la sana doctrina, alguien que enseñe al pueblo su rebelión, alguien que enseñe al pueblo antes que las tinieblas le cubra su corazón. Ahora dice que ¿qué iban a enseñar esos hombres? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, apartarán el oído de la verdad y se volverán a cualquier otra cosa que no sea la Biblia. Veamos lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículos 2 y 3. Estamos entrando que dice que se volverán a las fábulas. Y dice acá dice el contexto de Pedro, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Dice, guías ciegos guiando a un pueblo ciego. Y como siempre el pueblo simplemente decía, y muchos seguirán su libertinaje. O sea, mi hermano, rebajando las doctrinas, rebajando el estilo de vida, el pudor de la vida cristiana, y los demás hermanos, como eso es lo que quieren escuchar, alguien que más bien les afiance su error, entonces aceptarán cuando dice que estos que están enseñando, dice que van directo, dice, acá el versículo 2, dice, sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. La perdición los están adormeciendo y ya simplemente el tiempo está llegando, la perdición los espera. Sí, como ahorita, hermano, que se dice que Billy Goodman estuvo en un dentista dando un concierto. Sí, es que por eso es que dice acá, por eso dice la palabra el versículo 3, llevados por avaricia, todo se mueve la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, llevando de avaricias, harán mercadería de vosotros. Vea, están mostrando de que el evangelio se iba a comenzar a vender de una manera de libertinaje. Dice, de vosotros con palabras fingidas, o sea, palabras de engaño. Simplemente, dígame, hermano. Y ahorita, hermano, justo un pastor adventista, porque dice que grande, y lo voy a decir, pastor Rubén Bullón. estaba contestando unas preguntas donde le decía a la hermanita que se puede bailar. Sí, hermano, que se puede bailar no es pecado. Hermano, por favor. Y tiene seguidores, hermano, en YouTube, de miles de personas, y escuchando un pastor adventista así. Sí, entonces, y es cosa tremenda, por eso dice que simplemente con palabras fingidas llegarán y hará mercadería de las personas.
Eso se llaman fábulas artificiosas. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Cómo se siente el pueblo ahí? Contento. Contento, es que le dan lo que necesita, el pueblo quiere escuchar. Pero vemos de que el Señor dice que pone luces en el camino para que alumbre. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, pero esta vez el capítulo 1, versículo 18. Porque dice que estos maestros se amontonarán conforme a sus pasiones y arrojarán a la gente a las fábulas y el pueblo los seguirá. Pero veamos lo que dice Segunda de Pedro 1:18. Dice así. Permítame, 18. Y nosotros oímos. Espérame. ¿Qué si es este? Primero o segundo. Permítame, hermano. Segunda de Pedro, versículo... Segunda 1:18. Permítame. Bueno, vamos a pasar a otra cita, mientras consigo esta. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 15. Dice así, 12 al 15. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces acá nos estaba indicando que vendrán muchos maestros, es cierto, pero el que quiera vivir una vida piadosa, tanto dice que acá, que la gente irá engañando y siendo engañados. Pero dice, pero tú mantente en lo que has aprendido y de quien lo aprendiste, que es las Sagradas Escrituras. Porque esa es una luz que está en nuestro camino. Porque en el tiempo de más oscuro es donde mayor necesidad hay. El versículo 16 y 17 del mismo 2 de Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, nos hablaba claramente la palabra del Señor en esta hora. Si nosotros necesitamos una luz en nuestro camino, nosotros necesitamos, bueno, sí, ahora ya le encontré el versículo que quería. Eso está en Segunda de Pedro 1:16 y dice así:
no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Dios, Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, la palabra del Señor termina diciendo en el versículo 18 y 19, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y cuál es esa luz que va a salir en nuestros corazones? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente cabal preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra que se nos ha encomendado? ¿Cómo invocarán si no saben a quién? ¿Y cómo conocerán si no hay quien les predique? Pero el apóstol Pablo nos dijo, por tanto te suplico, te exhorto a que prediques la palabra, la cual redarguye, dice, la cual exhorta y la cual guía. Entonces, si hubo un momento en el cual nosotros necesitamos predicar la palabra, es hoy, porque es el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Termino en esta hora con esta línea de este párrafo. Igual, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 226, párrafo 3, dice así. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Leudando. Eso es como lo que hace la levadura poco a poco, contaminando, es correcto. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Y nos ubica en un tiempo que dice, para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por la causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos guarde y que haga resplandecer Dios su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. Porque si corrimos con los de a pie y nos cansamos, ¿cómo contenderemos con los que vienen a caballo? Entonces, una luz en el camino. ¿La necesitamos? Sí. ¿La necesitaron en el pasado? Sí. ¿La vamos a necesitar hoy? Sí. ¿La necesitaremos en el futuro? Mucho más. Pero si nosotros nos dedicamos a predicar la palabra, como dice acá, no vamos a dar campo a esos falsos maestros que van con estratagemas de Satanás y fábulas, sino que tenemos esta palabra profética más segura. Entonces, que el Señor nos acompañe en esta hora y que recordemos de que toda la Escritura es dada por Él y es con el objetivo de alumbrar nuestros caminos, y Él dijo que vuestra luz alumbre al mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar en esta hora el tema para cerrar. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Llevémonos en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras de Isaías 62. He aquí, dicen las Escrituras, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Que el Señor nos acompañe y que el Señor nos guarde. Pongámonos de rodillas para finalizar con palabras de oración en esta hora. Padre Santo, que tu morada está en las alturas de los cielos. Señor, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que sabemos que necesitamos serán añadidas. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, y llévanos en nuestros corazones, Señor, a atesorarla, prepararnos como soldados de Cristo y como
atletas, Señor, en esta carrera de la vida. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buenas noches, mis hermanos de la plataforma de Zoom. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mis hermanos que estuvieron presentes acá y a la página Momento Urbano, que el Señor nos bendiga. Bendiciones, buenas noches. Cristo viene, falta poco para nuestra redención.